Bien, un poco de ejercicio de estimador máximo verosímil para que puedan repasar durante estos días. Bien, esto es de la PEP 2 del primer semestre del 2021, donde x es el número de veces que un conductor reprueba el examen. Está dado con la siguiente ecuación, que f de x, alfa es alfa por 1 menos alfa, eso elevado a la x, si x es 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, que alfa se encuentra entre 0 y 1, y en otro caso. Entonces, la primera pregunta si es que x1, x2, x3 son muestras aleatorias de x, determine el estimador máximo verosímil de alfa. Entonces, tenemos que, primero, como consejo, partan definiendo x2, x3, definiendo su espacio muestral. Eh, tenemos la muestra aleatoria. Entonces luego decimos, ya, la f de x1, x2, x3, coma, hasta un xn, va a ser igual a la f del x1 por la f del x2 por la f del x3 por, por la f del xn. Eso sería igual a la productoria de i igual 1 hasta n del f del xi. ¿Ya? Y eso lo van a llamar L de lo que esté buscando. En este caso, generalmente se utiliza un valor, un θ, o en este caso podremos utilizar el de alfa, por ejemplo. ¿Ya? O dejémoslo en z porque es más como genérico escribirlo así. Entonces tenemos que el L de alfa va a ser igual a la productoria de i igual 1 de la función de alfa. Va a ser alfa por 1 menos alfa y eso elevado a x. A eso le va a aplicar el logaritmo natural, que es como los pasos que tienen que hacer, definir la productoria, luego, bueno, dependiendo de la ecuación que tengan, pero utilizar el logaritmo natural es lo más sencillo en este caso. Entonces tener que el logaritmo natural de L de alfa va a ser igual a, y una productoria, cuando tú la aplicas a un logaritmo natural, se convierte en una sumatoria. Entonces la sumatoria de i igual 1 hasta n. Y en este caso tendría que ser logaritmo natural de alfa más x por logaritmo natural de 1 menos alfa. Esto es propiedad del logaritmo natural, nada más que eso. Luego esto le aplicamos la derivada en base a lo que está buscando. Entonces la derivada parcial en base a alfa. Entonces tenemos que la derivada parcial de n de L de alfa partido en la derivada parcial de alfa va a ser igual a, vamos a tener la sumatoria de esto va a ser 1 partido en el alfa estimador, porque vamos a llamarle estimador alfa con un gorrito arriba, más esto va a ser x partido en 1 menos alfa por menos 1. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la sumatoria de 1 partido en alfa gorrito, aquí también gorrito, menos x partido en 1 menos alfa gorrito. ¿Ya? Luego de esto, lo que vamos a hacer, vamos a separar la raíz, lo vamos a separar, entonces me va a quedar la sumatoria de 1 partido en alfa menos a. Y todo esto tiene que ser igualado a 0, porque estamos haciendo una deriva. Entonces, menos x partido en 1 menos alfa. Esto lo vamos a escribir de otra forma. Entonces va a quedar 1 partido en alfa por la sumatoria de 1 menos 1 partido en 1 menos alfa por la sumatoria de x. ¿Ok? En este caso, este va a dar n, entonces va a quedar n partido en el estimador de alfa menos la sumatoria de x partido en 1 menos alfa. Esto tiene que ser igual a 0. Vale, llegando a este punto, lo recomendable, lo que les puedo recomendar es que van a tener este factor acá abajo de alfa gorrito y 1 menos alfa. ¿Cómo lo eliminan para que sea más fácil la sustitución y encontrar el valor y despejar el valor de alfa? Ustedes multiplican por alfa 1 menos alfa, correcto. ¿Ya? Y eso les va a ayudar harto. Entonces, por eso, en ese sentido, el que está con n va a ser 1 menos alfa gorrito por n, porque se elimina el alfa solo, menos alfa gorrito sumatoria de x. Tiene que ser igual a 0. Entonces ahora queremos despejar el valor de alfa.
Entonces, moviéndolo para allá, nos va a quedar 1 menos alfa por n, va a ser igual a alfa sumatoria de x. Luego, por ejemplo, el n lo podemos mover para el lado, entonces nos va a quedar 1 menos alfa estimador, va a ser igual a alfa por x promedio, porque el n lo pasé dividiendo para allá, y me quedo el promedio de x. El 1 lo dejo solo, entonces 1 va a ser igual a alfa por promedio de x más alfa. Puedo dejar solo el alfa en este caso, aquí. Entonces va a quedar alfa por el promedio más 1. Y luego aquí ya de esta forma digo que alfa estimador va a ser igual a x promedio, va a ser igual a 1 partido en x promedio más 1. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el estimado máximo de alfa, que es lo primero que nos preguntan. Ya. Y ahora el tema de la B con la muestra. Dice que tenemos una muestra de 100 conductores con este nivel de reprobaciones y de frecuencia por cada reprobación y la estimación puntual de 1 menos alfa partido en alfa al cuadrado. Entonces nos preguntan el estimador máximo verosímil de 1 menos alfa partido en alfa al cuadrado. ¿Ya? Esto, por propiedades del estimador, va a ser 1 menos el estimador máximo verosímil de alfa partido en el estimador máximo verosímil de alfa al cuadrado. ¿Ok? Sabemos que alfa tiene que ver con el promedio, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos el promedio? Con los datos que nos da la tabla. Entonces, el promedio va a ser igual a... como son datos tabulados, tiene que ser 0 por 54. Va a ser S por S más 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 S por S partido en N total, que son 100. 24 más 1 por 27 más 2 por 11 más ahí los otros 3 que les dan partido en 100. Entonces tenemos que el promedio va a ser de 0,77. Ya. Entonces, teniendo eso claro, sabemos que entonces ahora el alfa gorrito va a ser igual a 1 partido en promedio más 1, o sea, 1 partido en 0,77 más 1. Entonces va a ser 1 partido en 1,77 y eso va a ser 0,564471. ¿Ya? Y ese es el estimador de alfa. ¿Ok? Entonces en este caso va a ser 1 menos 0,564471. Bueno, en este caso tendría que salir el cuadrado hacia afuera, ¿no? Entonces aquí me daría 0,564471 y eso al cuadrado. Y eso me va a dar 1,36347. Y ese es el del resultado. ¿Ok? Vale, con la siguiente. Este también está de la guía de la unidad 2. Entonces nos dicen de una distribución de Bernoulli con P parámetros conocidos, donde determinan éxito y fracaso y determinan el estimado máximo verosímil de P. Entonces sabemos que la distribución de Bernoulli es un P de X, donde va a ser P elevado a X por 1 menos P, 1 menos X, cuando X vale 0, X puede valer 0 y 1, y 0 en otro caso. ¿Ok? Y X, en este caso, X va a ser igual a 1 si es un éxito, y 0 si es un fracaso. Eso en términos generales. Entonces, ahora vamos a definir, como lo hice antes, dice Y1, Y2, Y3, porque es una muestra aleatoria, hasta un IN, muestra aleatoria. Entonces voy a decir PD I1, I2, I3, hasta el IN, va a ser igual a el P de I1 por P de I2 por el P de I3 por tanto hasta el P de IN, y eso va a ser igual a la productoria hasta n de i igual 1 de los P de y sub i. ¿Ok? Y eso lo voy a llamar los LDP. Entonces aquí tenemos LDP va a ser igual a la productoria, ¿cierto? De P elevado a i
1 menos P, 1 menos I. Entonces en este caso si estoy trabajando en X, aquí es X y aquí es X también. Ok. Ya todo eso lo aplicar logaritmo natural, igual que en el anterior. Entonces logaritmo natural de L de P va a ser igual, sumatoria, cambia. Esto va a ser I por logaritmo natural de P más 1 menos I por logaritmo natural de 1 menos P. Eso le aplico la derivada parcial en base a P. Entonces tengo d de ln de L de P partido en la derivada parcial en base a P. Entonces la sumatoria se va a mantener, pero en este caso no va a quedar I partido en P, ¿cierto? Más 1 menos I partido en 1 menos P por menos P. Digo menos 1, perdón. Ahí está. ¿Ya? Entonces la sumatoria de todo eso. Y eso lo voy a separar. Me va a dar la sumatoria de I partido en P más la menos, tendría que ser, porque tengo un menos 1 aquí afuera. Entonces menos sumatoria de 1 menos I partido en 1 menos P. Y tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a volver a hacer, lo voy a separar un poco todavía. Entonces tengo que va a ser 1 partido en P por la sumatoria de Y menos 1 partido en 1 menos P. Y claro, como ya sacamos la derivada, esto tiene que tener el gorrito de que son el estimador que estamos sacando. ¿Vale? 1 menos P por la sumatoria de 1 menos Y, ¿cierto? Entonces yo aquí lo voy a separar, porque es 1 menos Y, entonces sumatoria de 1 menos la sumatoria de Y. ¿Ok? Y eso va a ser igual a, sabemos que es igual a 0, entonces vamos a seguir resolviendo. Entonces me va a quedar 1 partido en P estimador, sumatoria de I, menos, la sumatoria de 1 es N, entonces 1 partido en 1 menos P estimador, N menos la sumatoria de I. ¿Vale? Ya, y aquí voy a multiplicarles por lo que le había dicho antes, P de 1, P por 1 menos P. Y eso nos va a dar que va a ser 1 menos P estimador por la sumatoria de Y menos el P por N menos la sumatoria de I. ¿Cierto? Y eso lo voy a igualar a los lados. Entonces me va a quedar 1 menos P sumatoria de I. Va a ser igual a, porque todo va a pasar para otro lado. Entonces me va a quedar igual a P estimador N menos sumatoria de I. ¿Ya? Luego voy a pasar esta sumatoria pasando, restando para allá. Entonces me va a quedar 1 menos P estimador. Va a ser igual a P. Y esto va a estar N partido de la sumatoria de I menos la sumatoria de I partido de la sumatoria de I. Esto va a ser que nos dé 1 menos P estimador igual a P por N partido de la sumatoria de I menos 1, ¿cierto? Ahora esto lo voy a pasar para allá multiplicando todo. Entonces 1 menos P va a ser igual a P estimador por N partido en la sumatoria de I menos P. Entonces este P lo va a pasar para allá, me va a quedar 1 menos P estimador más el P estimador va a ser igual a P estimador N partido en la sumatoria de I. ¿Cierto? Y esto va a ser 1, va a ser igual a P estimador N partido en la sumatoria de I. Y ahora voy a tomar estos dos y lo voy a ver por el otro lado, ¿cierto? Entonces, eso no me va a quedar, esa va multiplicando, pasar dividiendo, entonces tengo la sumatoria de I partido en N, va a ser igual a P de I, puedo entonces hacer igual a el promedio de I. Básicamente nos dio lo mismo, hicimos la resolución, el comprobamiento de lo que no hice en la guía, ¿cierto? En la unidad. Entonces el teorema de máximo verosímil de P es el promedio del Y. Y eso sería con S. Sencillo. Este es el que viene un poco más difícil. Este es de la evaluación 2 del 21-22. Creo que esta es la de la 1. Esta era no del 2021, era del 2022. Creo. Pero no importa. Ya. Producción de artículos fabricados.
falla en turno cada 8 horas, variable aleatoria de probabilidad, parámetro alfa desconocido, en esa función. Muestra aleatoria de tamaño n de x también tiene un auxilio del parámetro alfa para una muestra aleatoria de tamaño n de la variable aleatoria x. Ya. Entonces, el A, voy a saltar todo el tema de definir las muestras aleatorias. Entonces voy a saltar el tiro al L de mi f de x como alfa, que es la productoria de lo que tengo ahí, ¿cierto? Que va a ser de e elevado a 1 menos 2 alfa por 2 alfa menos 1 a la x partido en x factorial. ¿Ya? Entonces voy a aplicar el logaritmo natural porque hay muchas cosas que quiero eliminar. Entonces me va a quedar que va a ser una sumatoria de 1 menos 2 alfa por logaritmo natural de e, que sabemos que eso se va a terminar yendo de alguna forma, que va a ser igual a 1, más x logaritmo natural de 2 alfa menos 1 menos logaritmo natural de x factorial. Esto tiene una fórmula particular que no es relevante saberla ahora. Entonces esto va a ser, bueno, esto es 1, ¿cierto? Entonces en ese caso, aquí la sumatoria está en base a x, ¿cierto? Aquí no tengo un valor de x, por lo tanto la sumatoria va a quedar, esto puede salir para afuera y va a quedar sumatoria de 1. Entonces va a quedar 1 menos 2 alfa por sumatoria de 1, más... ya estoy aplicando, sí, estoy aplicando la sumatoria en cada uno de ellos, porque esto está así. Entonces, entrando la sumatoria en cada uno, voy a tener que va a ser lo natural de 2 alfa menos 1 por la sumatoria de x menos la sumatoria de los ln de x factorial. ¿Ya? Y sabemos que este de aquí es n. Vale. Luego aquí voy a aplicar la derivada parcial en base a lo que me piden, que es alfa. Entonces voy a tener que la derivada de L de f, del logaritmo natural. Logaritmo natural de L de f de x, alfa. Esto va a ser ahí, y después tengo que la derivada parcial de n de L de f de alfa, de x como alfa, en base a alfa. Ya. En este caso con la derivada, vamos a tener que va a ser primero este, ¿cierto? Va a ser 1 menos 2 alfa por 0, porque este no es derivable por alfa, más le derivado de esto y mantengo este, ¿cierto? Va a ser n por derivado de este en alfa va a ser menos 2, ¿ok? Ya, aquí, para este, vamos a tener más, mantengo este, derivo este, entonces el logaritmo natural de 2 alfa menos 1 por la sumatoria de x, o sea, eso va a ser 0 derivado, más mantengo la sumatoria de x por la derivada de esto, que va a ser 1 partido en 2 alfa menos 1, y la derivada de esto es por 2, ¿cierto? Y esto no depende, va a ser 0, tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces se nos va eso, se nos va eso, y ese se va, ¿ok? Entonces nos queda un menos 2n, ¿cierto? Nos queda menos 2n, más 2 sumatoria de x partido en 2 alfa menos 1, y es igual a 0, ¿cierto? Entonces eso va a quedar 2 sumatoria de x partido en 2 alfa. Y el alfa, acuérdense que como derivamos es el estimador. Ahí, vale. Va a ser igual a 2n. Si ese 2 pasara dividiendo, seguiría ese 2d. Bueno, todos ya se van, de hecho. A 2 alfa menos 1. Sí. Ya. El n pasa restando, digo, pasa dividiendo, entonces me va a quedar el promedio de x, ¿cierto?
y va a ser 2 alfa. Este 2 se va a ir con ese. Entonces me va a quedar 2 alfa menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, alfa estimador va a ser igual a promedio más 1 partido en 2. Es el estimador. X promedio. Vale. Luego la vez nos preguntan si es insesgado y determinar su varianza. Para ver si es insesgado, en este caso va a ser si el estimador de alfa tiene que ser igual al alfa. O que la esperanza del estimador menos el original sea igual a 0. O sea que no haya una diferencia entre ambos. Entonces comprobemos. De más 1 partido en 2, ¿cierto? Queremos la esperanza de eso. Eso va a ser 1 medio por la esperanza del promedio más 1 medio. ¿Cierto? Por promedio, porque este 2, este 1 medio del que estamos multiplicando al x promedio sale para afuera. Y la esperanza de una constante, la constante sale para afuera simplemente. Entonces nos va a quedar que va a ser 1 partido en 2 por e, pero no tengo la esperanza del promedio, tengo la esperanza de x. ¿Cierto? Entonces la esperanza de la sumatoria de x partido en n, porque esa es la sumatoria, ¿cierto? Más 1 medio. El n sale para afuera, me queda 1 partido en 2n por, y la sumatoria, la esperanza de una sumatoria de x es igual a la sumatoria de las esperanzas del mismo x, solamente como dato. Entonces tengo que la sumatoria de e de x más 1 medio. ¿Ya? Entonces la esperanza de x la teníamos, la del ejercicio es esa, 2 alfa menos 1. Por lo tanto tenemos que eso va a ser 1 partido en 2n por la sumatoria de 2 alfa menos 1 más 1 medio, ¿cierto? Como esto no depende de x, es una sumatoria de un valor que nos estamos viendo en y, por lo tanto es un n. Entonces sería 1 partido en 2n por n por 2 alfa menos 1 más 1 medio. ¿Vale? Este es el estimador de esto. Entonces eso, el n saber con s. Y me va a quedar que tengo 2 alfa menos 1 partido en 2 más 1 medio. ¿Cierto? Entonces va a ser 2 alfa partido en 2 menos 1 medio más 1 medio. Se van esos dos. Y me va a quedar alfa. Simplemente alfa. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, el estimador de alfa es igual a alfa. Por lo tanto, es insesgado. ¿Vale? Y luego nos preguntan por determinar la varianza del estimador. ¿Vale? Entonces, la varianza del estimador, ¿cuál va a ser? Vamos a tener que hacer la varianza de el promedio más 1 partido en 2, ¿cierto? Eso nos va a dar, ¿qué vamos a hacer? Varianza de x promedio partido en 2, ¿cierto? Más 1 medio, ¿cierto? Como es una varianza, este se va a eliminar al tratar de salir afuera, entonces este no va a importar. Y el 2 va a salir al cuadrado hacia afuera y esta vamos a tener una sumatoria. Entonces va a tener la varianza de la sumatoria de x partido en 2n. ¿Ya? Más 1 medio. Entonces en este caso, al tratar de sacar todo por dejar solamente la varianza de x, me va a quedar que eso va a ser 1 partido en 4n cuadrado por la sumatoria de v de x. ¿Ya? Y ahora, ¿pero cómo sacamos v de x si no nos dan? Sabemos que v de x va a ser la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x y eso al cuadrado, ¿cierto? Ambos nos lo dan. Nos dan ambos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dejarlo aquí como aparte. Vale. Entonces, la esperanza de x cuadrado, como nos daban arriba, es 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa, ¿cierto? Entonces, esto va a ser 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos
eso al cuadrado, o sea, 2 alfa menos 1, y eso al cuadrado. ¿Qué va a ser? 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos 4 alfa al cuadrado menos 4 alfa más 1. Al cuadrado menos 2 alfa menos 4 alfa al cuadrado más 4 alfa menos 1. Entonces ese se va a ir con ese. Entonces me va a quedar 2 alfa menos 1. Entonces tomando eso lo vamos a ingresar acá. Entonces va a ser la varianza del estimador. Va a ser 1 partido en 4n al cuadrado por la sumatoria de 2 alfa menos 1. Y esto, como no depende de x, la sumatoria se va a convertir en una n. Entonces 1 partido en 4n al cuadrado. Un segundo. Bueno, como estamos hablando del estimador, esto van a tener que ser en base al valor del estimador, base alfa. ¿Ya? Entonces, si estamos viendo el valor en base al estimador, tendría que ser el alfa, sería n por 2 alfa estimador menos 1. ¿Ok? ¿Es cierto? Sí. Y sabemos que alfa es igual al promedio más 1 partido en 2, ¿cierto? Entonces ese se va a ir con ese. Nos va a quedar 1 partido en 4n por 2 por x más 1, el promedio más 1 partido en 2, menos 1, ¿cierto? Ese se va a ir con ese y ese se va a ir con ese. Entonces me va a quedar igual a 1 va a ser el x, el promedio partido en 4n. Y eso va a ser mi varianza de alfa. ¿Ya? Espero que se entienda bien. Traté de no hacer tan largo este pequeño repaso para entender bien el tema del máximo verosímil. Espero que le funcione. Cualquier duda me avisa. Estamos viendo.